aplauso a nuestra ponente Rocío Jiménez Nolasco, consultora, autora y speaker. Nuestra ponente de hoy es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas, es especialista en liderazgo, asesora de líderes y mentora de primeras damas, además de ser la autora del libro Yo soy la primera dama. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No los escucho con mucha energía. ¿Sí tomaron cafecito para despertar? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues es un gusto estar aquí entre tantos jóvenes. La verdad me motivan mucho porque me recuerdan también cuando yo estaba ahí involucrándome apenas en estos temas públicos, y quiero compartirles un poco de mi historia también, que es a lo que me invitaron, y los retos a los que me enfrenté también desde muy joven. Yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales y fui invitada para ser suplente como consejera ciudadana de ecología, y la verdad es que yo estaba muy emocionada porque pues evidentemente era muy ñoña y quería aprender de todo, absolutamente de todo. Es algo que me fascina, que me encanta. Y bueno, llegué a este consejo ciudadano y la verdad es que sí me impuso bastante al ver a puro ingeniero, evidentemente mayor que yo, con sus botas, sus sombreros y demás, y yo una niña pues muy arreglada, la verdad, porque tenía como que esta parte de estudiar relaciones internacionales, pero además daba conciertos y demás, y era como muy formal, ¿no? Entonces llegué y dije, wow, ¿de qué están hablando en este consejo? No entendía nada del lixiviado, de normas, de absolutamente nada de los rellenos sanitarios, y me sentí como en ese momento tan ignorante, por así decirlo, y dije, no sé nada del tema, pero no me va a volver a pasar, me voy a preparar para estar aquí y merecerme este lugar. Y entonces cada vez que teníamos reunión me preparaba y pedía con antelación el orden del día para ver de qué se iba a hablar, quiénes eran los funcionarios que iban a acompañarnos, y bueno, estar a la altura, y me reté a mí misma a levantar la mano para tomar el micrófono y hablar en cada sesión. Y por supuesto que aprendí muchísimo, era de las pocas mujeres y la más joven. Después salió la convocatoria para ser vocal de ecología, en el que pues nada más iban a elegir a 7 personas. Me preparé lo mismo, mandé mi carta de motivos, mandé mi currículum, que en ese momento pues era muy pequeño, ¿no? Yo estaba estudiando todavía en la universidad, y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar sentada con los regidores y ser parte del cuerpo de asesores que tienen. Entonces llego, y recuerdo muy bien ese momento, yo tenía 20 años, y abro la puerta y estaban pues ya los regidores esperando porque estaban haciendo las entrevistas. Fue una convocatoria pues en todo el estado de Puebla, y bueno, iban haciendo poco a poco las entrevistas, ¿no? Entonces abren la puerta y veo un señor como muy corpulento, grande, de estatura, muy alto, también de edad, ¿no? Y ya voy a entrar muy segura, y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y me quedé como medio pasmada, y iba a hablar, y me dijo, sí, ¿tú qué haces aquí? Tú ni siquiera has terminado la universidad. Respiré profundamente y le dije, efectivamente, señor regidor, no he terminado la licenciatura, pero he sido consejera ciudadana de ecología durante 2 años. Soy la coordinadora de la revista de mi facultad y escribo sobre medio ambiente, y además estudio relaciones internacionales, así que conozco perfectamente los problemas medioambientales, y no solo de Puebla. Y me senté. Todos se quedaron callados, como ahorita, porque nadie esperaba que una niña de 20 años le contestara así a un regidor, ¿no? Y la verdad es que ese día pensé y supe que no iba a ser ni la primera ni la última a la que me iba a enfrentar, por ser mujer, por ser más joven, porque en ese momento pues también en esa comisión eran más hombres que mujeres, y pues era también la más joven, ¿no? Cuando regresé a mi casa, mi mamá me preguntó que cómo me había ido, y le dije, pues pasó esto. La verdad es que me hicieron un examen casi profesional,
el señor evidentemente estaba que se lo llevaba, estaba súper enojado, me hizo las preguntas más difíciles, pero yo contesté muy segura porque ya tenía la preparación previa, porque además me había esforzado mucho y quería estar ahí. Pero dije, bueno, pues tal vez por este incidente no me llamen. Y a los 3 días me hablaron por teléfono y me dijeron, Rocío Jiménez Nolasco, muchas felicidades, la esperamos tal día porque la presidenta municipal le va a entregar su nombramiento como una de las vocales de la Comisión de Ecología. Entonces fue uno de mis primeros logros, digamos, en esta parte pública, y de ahí empezó mi carrera, ¿no? Como en la administración. Y bueno, poco a poco me fui involucrando más, fui una de esas 7 vocales que eligieron. Por supuesto que las demás eran súper mega especialistas, expertas y demás, pero yo también quería sentir que estaba también ahí porque me lo había ganado. Y bueno, salí de la universidad, me contrataron en una consultoría de políticas públicas, comencé a hacer la maestría y después alguien de nuestros clientes, sin que yo supiera, porque me había ido de viaje además, iba a ser secretario del municipio, ¿no? Acaban de pasar las elecciones y él conocía perfectamente mi trabajo y entonces mi jefe me dice, ¿qué crees? Tal persona te acaba de recomendar con la futura primera dama del municipio. Y entonces en ese momento dije, wow, pero no dimensionaba honestamente lo que era eso, ¿no? Hasta que llegué a la entrevista y de hecho ahora es diputada federal, es Liliana Ortiz de Rivera, es panista, y comencé con ella mi historia con las primeras damas orgullosamente. Entonces llegué a esa entrevista y me dijo, Rocío, eres la primera persona que contrato para estar en mi equipo y quiero que me ayudes a ver los programas que sirven, que no sirven, los que vamos a cambiar, lo que vamos a impulsar, las presentaciones para mi esposo, los programas, el informe de los 100 días, lo que vamos a hacer, entrando, el organigrama, las personas, bla, 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 bla. Y yo en ese momento tenía 25 años y sentía cada vez más la piedra aquí encima, ¿no? De la responsabilidad que iba a tener, pero la verdad es que la asumí como tenía que ser y me involucré muchísimo, me enamoré del DIF, de lo que se hace y también de lo que ellas hacen y de la gran labor que ellas hacen día a día por las personas en situación de vulnerabilidad. Infancia, adultos mayores, mujeres violentadas, niños en situación de calle, personas con discapacidad, personas en estado de indigencia, etcétera, etcétera, etcétera. El DIF municipal de Puebla en ese momento tenía más de 400 personas trabajando y con 27 áreas distintas, completamente distintas. Y yo decía, wow, o sea, en ese caso Lili, por ejemplo, y después trabajé también con otras 2 presidentas, pues tenían que enfrentarse también a un mundo en el que no era tan de ellas, ¿no? Era de una carrera política que venía de sus esposos. Entonces, de repente ya son figuras públicas, tienen que hablar para dar discursos, tienen que dar entrevistas, están en el ojo del huracán, pero además de eso tienen que tomar grandes decisiones. Yo estaba en las reuniones todos los lunes, reportándole a ella con todos los directores y su staff, quienes habían cumplido o quienes no con los acuerdos y las instrucciones que ella daba cada lunes. Entonces yo en ese momento era secretaria técnica, fue mi primer cargo en el DIF, entonces se volteaba a decirme, Rocío, ¿quién no cumplió? Así que era un poco la mala. Y pues yo le mostraba una gráfica nada más para decirle, pues tal persona no cumplió con este acuerdo, y ya esa persona explicaba, no, pues es que se atoró esto y esto y esto, ¿no? Y bueno, pues me tocó ser de alguna forma ese filtro entre todas las direcciones, porque estaba el director, su servidora, y luego todas las direcciones y el personal. Entonces me tocaba hacer el filtro hacia abajo, hacia arriba y hasta incluso hacia el gabinete municipal con el presidente municipal y todo. La verdad fue una aventura muy muy bonita. Yo soy una persona medio hiperactiva, entonces el DIF no permitía que yo me aburriera, porque un día estaba en mi escritorio, no sé, subiendo un proyecto para alguna convocatoria, al otro día estaba en el Palacio Municipal porque también llevaba las sesiones de patronato, que era como nuestro cabildo,
al otro día estaba entregando juguetes con ellas, ¿no? Y con todo el personal, o coordinando el trenecito de la ciudad mágica, en fin, ¿no? O sea, siempre el DIF es muy movido, muy, siempre dicen noble, pero la verdad es que yo creo que es un trabajo realmente muy importante, porque además es el organismo más cercano a la gente. Entonces, bueno, pues en mi trayectoria en el DIF de 9 años con otras 2 presidentas, dije, estas mujeres de verdad son extraordinarias, hacen un papel extraordinario, y generalmente lo que vemos y lo que se critica es el vestido que usó la primera dama el 16 de septiembre, ¿no? Esa es la nota que sale de ellas. Entonces, cuando me separo del DIF y de la administración pública, que ya llevaba más de 10 años, porque después también fui directora de Medio Ambiente y Bienestar Animal en otro municipio, digo, bueno, adentro puedo ayudar a una presidenta, pero desde afuera puedo ayudar a más primeras damas y logrando como hacer que una de ellas se la crea, porque a veces también eso pasa, que no se la creen, no saben el gran poder que tienen en sus manos, porque nadie también las prepara, ¿no? Siempre llegan con los presidentes municipales o los gobernadores a ofrecerles su consultoría, su asesoría y demás, pero con ellas es muy difícil, ¿no? Y es más, me he enfrentado yo a que asuman que soy asesora de imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, soy consultora de políticas públicas y asesoro principalmente a las primeras damas. Ah, eres asesora de imagen. Claro, porque tenemos este estereotipo, ¿no? De que la primera dama es casi de adorno, de acompañante y para la foto, ¿no? Entonces, con pues un poco coraje de injusticia, dije, voy a hacer algo que muestre cuál ha sido el papel relevante de las primeras damas. Entonces decidí escribir mi libro Yo soy la primera dama, que tiene la historia de las mujeres que han dejado un legado en la política social, desde las virreinas que ayudaron, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz a imprimir su obra en Madrid, y que gracias a eso nos posicionamos como mujeres, gracias a Sor Juana, como seres pensantes, porque en ese momento no lo éramos. Entonces imagínense esa trascendencia histórica. Si no hubiera sido por el apoyo de esas virreinas, la obra de Sor Juana hubiera sido quemada. A ella la obligaron básicamente a firmar una carta con su propia sangre que dice yo la peor, porque querían prohibirle escribir. Y algo que me encanta decir es que Sor Juana, a pesar de esa época, a pesar de que la intentaron callar, a pesar de que fue perseguida, ella fue libre a través de sus letras y nunca se quedó callada. Y para mí fue un gran ejemplo. Fue mi segundo capítulo y yo en algún momento dije, sí, no voy a terminarlo. Y ya estoy comunicando a mis 3 seguidores de que si Sor Juana no comía queso porque reducía la inteligencia, ¿no? Porque yo empecé a compartir que ya había empezado a escribir mi primer libro. Y bueno, eso es parte también de estas historias de mujeres poderosas, como también, por ejemplo, la de Carlota, que hasta ahorita había sido la única mujer en gobernar nuestro país, y que ella dejó un gran legado, porque hizo un proyecto de constitución política, por ejemplo, en la que quería educación obligatoria y gratuita para todos, quería abolir el trabajo infantil, era liberal en todos los sentidos, libertad de prensa, libertad de culto, y fundó, por ejemplo, las primeras estancias infantiles, ¿no? Y sin embargo solamente tenemos la imagen de Carlota con ese gran vestido con el que aparece en la pintura en el castillo de Chapultepec, ¿no? También hablo, por ejemplo, de Josefa Ortiz de Domínguez, que estuvo presa, bueno, por así decirlo, en 3 distintos conventos por decreto del virrey en ese momento, y una cuarta, yo digo, por su esposo, y aún así no le impidió ser la heroína del movimiento de independencia. También Carmelita Romero Rubio, que fue la segunda esposa de Porfirio Díaz, y que la verdad no conocemos esa gran pieza que jugó, porque eso fue, o sea, y ella lo sabía. Ella fue una pieza clave para unificar al país. Ella fue una pieza literalmente de ajedrez que Porfirio Díaz utilizó
porque, bueno, Carmelita era una mujer muy culta, sabía hablar francés, inglés, tocaba el piano y era sumamente inteligente, tenía muchísima clase también, y ella no le daba miedo a hablar en público, ella daba discursos también para, pues, enfrente de muchas personas. Y Porfirio Díaz le pide que le dé clases de francés, y a los 2 días de esas clases le pide matrimonio, pero porque él sabía que su papá era líder de los liberales y que eso le podía ayudar a llegar nuevamente al poder y ser el presidente de la República. Entonces Carmelita lo sabía, y en una carta que le escribe a Lerdo de Tejada le manda que ella se sacrificó para ser la paloma que lleva el ramo de oliva y pacificar a su patria. Entonces imagínense. Y yo buscaba, por ejemplo, la historia de Carmelita y compré, no sé, un sinfín de libros de Porfirio Díaz de este tamaño, y en ninguna página se mencionaba a su esposa. Entonces, pues, yo soy la primera dama, es honrar a esas mujeres por las que hoy tenemos el DIF y que dejaron y construyeron también la política social desde el asistencialismo hasta la asistencia social que hoy conocemos en México. Pero también intenta ser, es un libro interactivo, es un libro que tiene códigos QR que los pueden llevar a los viajes que hice para vivir conmigo también esa experiencia. Me fui hasta Tacámbaro, Michoacán, para investigar la historia de Amalia Solórzano de Cárdenas con él y poner ahí la foto de su acta de matrimonio. La historia de los Pinos fue gracias a su historia de amor también. Me fui al Museo Nacional del Virreinato para sacar la foto de esa primera obra que se publicó de Sor Juana, que era la compilación de los versos que le dedicó a la virreina, en el Castillo de Chapultepec, y bueno, varios viajes que hice, y también entrevistas que hice a otros autores y otras autoras para solventar algunas dudas, porque de verdad que yo me apasionaba, pero quería comprobar todo, ¿no? Entonces empecé a buscar a los autores para hacerles preguntas, y entonces los puedo dirigir a mi canal de YouTube para que las vean. Pero algo que ha tenido mucho éxito, y que creo que por eso también llama mucho la atención el libro, es que para mí el principal objetivo es que sea una herramienta de liderazgo para todos los lectores, no nada más para las mujeres, porque luego me preguntan, pero entonces solo es un libro para las mujeres, y yo digo, no, es para todos aquellos que queramos aumentar nuestro liderazgo. Para mí ser líder es poder, y el poder, a mí, la palabra poder me encanta porque puede ser un sustantivo, pero también puede ser un verbo, y es el poder que tenemos para inspirar, para impactar y para transformar nuestra vida, y por qué no la de los demás, por qué no la de nuestro entorno. Entonces es una invitación a que nosotros crezcamos como personas, y eso es algo muy interactivo, porque después de cada historia les pongo una pregunta o algo que se llama pausa de conexión, y los invito a una introspección. Entonces les pregunto, imagínate que eres Sor Juana Inés de la Cruz y que vas a conocer a la virreina María Luisa, y que sabes que ella te puede ayudar a cumplir tu más grande sueño. ¿Qué sueño le dirías? ¿Qué sueño le compartirías para que ella te ayudara a cumplirlo? Entonces vienen las líneas para que uno escriba sobre el libro, y para que este no sea mi libro, para que este sea su libro, para que ustedes sean los protagonistas de su historia, para que ustedes sean las primeras damas y los primeros caballeros. Entonces, pues acabo de recibir con mucho orgullo el Premio Latinoamericano de Literatura con Perspectiva de Género, siendo la única mexicana en recibirlo, de entre más de 450 obras que participaron, con países como Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana, España, México, por supuesto, Argentina y demás. Y quería compartirlo porque no es para presumir, sino para seguir inspirando y seguir invitando a todas las personas a que tomen acción, porque los sueños se pueden hacer realidad. Así que esa es parte de la invitación que yo les quiero hacer, y es dar ese primer paso con miedo o sin miedo, abrazándolo, pero caminando hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartirnos su historia. A continuación se abre un espacio para preguntas y respuestas.
Solo tenemos 5 minutos, entonces... Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos, a todes. Bien platicaste de una mujer guerrera, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, que nunca se dejó llevar a pesar de, pues, el ascetismo, no me acuerdo cómo se llama el término, el ascepticismo del arzobispo Aguiar y Seijas, así como también de Antonio Núñez de Miranda. Sí que en esa situación cometieron un error de, pues, prohibirle, porque en ese entonces era Nueva España y ya todo estaba muy regulado. A lo que quiero llegar es de que en un comentario una pregunta. Todas las mujeres que mencionaste, incluyendo a Carlota, incluyendo a la mismísima Carmen Romero Rubio de Díaz, pelearon por merecer un excelente lugar, pero también sin menoscabo de la primera mujer diputada de nuestro país, que es Aurora Jiménez de Palacios, y varias mujeres panistas, como por ejemplo María Elena Bernal, por ejemplo en este caso una de mis referentes mujeres, Josefina Vázquez Mota, mujeres que han llegado muy lejos. La pregunta a todas, todos los que aquí presentes es: ¿qué mensaje de todo lo que nos has mencionado con palabras guerreras, porque también eres una guerrera, sin duda, guerreras, qué reflexión nos dejas, no solamente a las mujeres, sino también a nosotros los jóvenes, también con el trastorno de espectro autista, yo tengo síndrome de Asperger? ¿Qué mensaje nos dejas a nosotros para seguir peleando y no decaer en lo que nosotros hacemos, ya sea en política, ya sea en biología, lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona y llegar muy lejos hasta donde nosotros y solo nosotros podemos llegar? ¿Es con ese mismo micrófono? ¿Sí se escucha? Sí. Pues primero es crean en su poder. No nada más hace falta creer, sino crear. ¿Y cómo se crea? Pues con la acción, ¿no? Muchas veces llegan y me dicen: oye, Rocío, yo también me encantaría ser conferencista como tú, o quiero tener y escribir mi libro, y les pregunto: ajá, ¿y qué te hace falta? Ay, no, es que tengo miedo, porque sí, es que ¿quién lo va a leer? Y es que tengo pánico escénico. O sea, ¿ustedes creen que yo no pasé por todo eso? Por supuesto que sí. Entonces, es creer en sí mismos, es ir por todo, por lo que sueñan, es vencer ese miedo y también compartir, o sea, que no hay que hacer ni buscar villanos en la historia, ni hacernos víctimas tampoco, porque ese poder lo tenemos todas y todos. Y generalmente pongo como ejemplo, sobre todo para los hombres, aprovechando que eres hombre, que no se sientan ni ofendidos, ni atacados, ni nada por el estilo con esto que yo hice. Al contrario, yo creo que la equidad de género se construye en equipo, de la mano, hombres y mujeres, y así, luchando y abriéndonos camino, es como lo podemos obtener y lo podemos lograr. Generalmente pongo en mis conferencias la imagen de esta primera maratonista que se inscribió con el nombre de un hombre para correr el maratón, y se ve claramente en la imagen, que por cierto ahí está en mi Instagram, cómo la quieren empujar para sacarla, ¿no? Entonces hago esta reflexión de nosotros como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Siendo hombres o mujeres, ¿de qué lado estamos, ¿no? Y si somos, ¿y qué tipo de personas somos, ¿no? Si somos aquellas personas que están empujando a la mujer para sacarla de la carrera, o somos aquellas personas que la impulsamos para terminar el maratón. Entonces, creo que así es como también podemos construir esta equidad de género en conjunto, como también podemos atrevernos a callar esta vocecita que a veces tenemos que nos da inseguridad, que es nuestra, o como decía la diputada que pasó también, Olivia, pues de no escuchar a las personas que a veces, aunque sean las que más nos aman, nos infunden miedo, ¿no? Entonces, yo también hago esta comparativa de, imagínense que son unas reinas y unos reyes y que tienen su corona, y que cada vez que escuchan el no se va a poder, el cómo crees, estás loca,
¿En serio vas a dejar tu trabajo seguro por emprender, ¿no? Si tienes un gran cargo, ¿en serio vas a escribir un libro? Nunca has escrito un libro, ¿no? Pero efectivamente es eso, es no escuchar esos miedos de los demás, ¿no? Y tampoco escuchar los nuestros, porque es quitarse la corona y cederle el poder a esas inseguridades, a ese autosabotaje y a ese todo que no nos permite avanzar. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Acá también hay otra pregunta. ¿Por qué? Y yo. Serían dos preguntas. La primera es, ¿cómo se sintió usted al rescatar la historia de muchas mujeres olvidadas a lo largo de la historia de México? ¿Y cuáles son las propuestas que usted da para que las mujeres formen parte de la historia de aquí en adelante? Ay, ¿cómo te llamas, perdón? Buenas tardes, me llamo Elías y bueno, hoy vengo como... Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo se sintió rescatar la historia de muchas mujeres olvidadas a lo largo de la historia de México? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las propuestas que usted da para que las mujeres formen parte de la historia de México de aquí en adelante? Muchas gracias. Gracias, Elías, participante. La verdad es que sí sentí mucha frustración al principio, porque de verdad que compré muchos libros, tenía mi torre siempre junto a mí, y a veces no encontraba tanta información. Es más, de Josefa, o sea, creo que por mucho encontré 3 libros de Josefa, ¿no? Ya no digas todas las demás. En parte tristeza porque efectivamente no estaban en la historia. Bueno, sí tengo un libro de cabecera que se llama La suerte de la consorte, que narra estas historias desde la época prehispánica hasta la gaviota, de todas. Yo solamente elegí a las que consideré que efectivamente utilizaron el poder que tenían, y ella empieza a hacer este diario, ¿no? Y llega un momento en el que pone, si yo hubiera sido hombre, porque ella fue preparada para el poder desde muy niña, si yo hubiera sido hombre, hubiera ostentado el poder. A partir de ahora me llamaré Charles. Y entonces, a partir de esa carta, todas las demás las firma como Carlos, no como Carlota. Y sentí tan feo, te lo juro, que yo es más, ya no quería seguir leyendo porque me entristecía cada vez más su historia. Pero por eso quise rescatarlas y por eso quiero darlas a conocer, para que no recordemos a una Carlota nada más con un vestido de emperatriz, que aparte nunca usó, ¿no? Creo que es necesario que nosotras también escribamos nuestra historia. Siempre les cuento también en alguna conferencia que tengo, que es el poder del liderazgo a través del cuento de Alicia, que la reina roja generalmente, bueno, no sé si quieran darme algunas palabras, algunas características de cómo recuerdan a la reina roja de Alicia. Mandona. Cabezona. Siempre me dicen eso. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En el qué? En el panel dijo. ¿Panal? Ajá, sí. No me quería equivocar por la zamarra. Bueno, siempre me dicen autoritaria. Ajá, también. Bueno, es que ya están hablando de la versión nueva, creo, pero Lewis Carroll hizo una sátira de la reina Victoria, que es la reina roja en su libro. Entonces, la reina Victoria asumió el poder cuando tenía 18 años y estuvo en el poder como reina casi 64. Entonces, imagínense a todo lo que se enfrentó. Y no voy a justificar muchas cosas que hizo, porque sí, era súper convencionalista, y bueno, de eso les puedo contar 1000 historias también. Pero
el punto es que tenía un gabinete de hombres, obviamente, que seguro en muchas ocasiones le dijeron, estás loca, ¿cómo crees? Eso no se va a poder, o que querían restarle autoridad, etcétera, etcétera. Y ella llevó a ser Inglaterra la primera potencia mundial. Entonces algo que les digo es, imagínense que tenemos aquí una medium, y que nos baja a la reina Victoria, y que le preguntamos a la reina Victoria su historia. Seguramente la recordaríamos de manera distinta. Entonces, la invitación es, atrévanse a contar su propia historia, que nadie más la cuente por ustedes. Y esa es la invitación para las mujeres también. Si no estamos en la historia, hay que estar, hay que escribirla. Nosotras somos las protagonistas. Eso es lo que le diría a las mujeres. Muchas gracias, chicos. Todavía queda espacio para una pregunta más. Pues si quieren, la que lo levantó primero. Acá atrás de ti, segundo. No me equivoco. Son tres. Ay, no. ¿Qué no? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo es que relaciona usted el poema maldito del autor Sergio Witz con nuestra sociedad de hoy en día? Ay, no he leído ese poema. Cuéntame, ¿de qué trata? Bueno, ese poema trata precisamente de los partidos políticos, de cómo es que se gobierna a través de las mujeres. No sé si lo vi. No, por eso te pregunto. No, mi tipo. Ok. Estuvo rápida, entonces yo creo Sí. que sí da tiempo para. Punto que sí, una más. Sí, sí. Bueno, yo quiero confirmar y reafirmar mi admiración por ti, Rocío, porque Gracias. eres una gran mujer, porque realmente estás haciendo historia. O sea, el hecho es picar piedra en el tema de los estereotipos que tenemos inclusive nosotras como mujeres. Realmente seguimos cayendo en eso a pesar de que ya hay mucha información, inclusive el tener acceso a cargos públicos. Mi pregunta es, ¿has asesorado a varias mujeres que han sido primeras damas? No es lo mismo hacer lo que podemos con lo que sabemos, cuando ya lo sabes. ¿Has tenido un conflicto ya cuando empoderas, cuando ya lideran con conocimiento en el tema de ya políticamente decir, oye, ya sabes demasiado, ya de esa forma no? O si hay un cambio muy drástico en el momento de ya aprenderlo con conocimiento de causa, ¿no? Sí, a mí me encanta, la verdad, verlas crecer. Siempre es como, ay, qué orgullo, mi primera dama, mi presidenta. Verlas después de que llegan muy inseguras y de no sé cómo le voy a hacer, ni qué se tiene que hacer. Y de alguna forma ver que ellas tienen el poder de creer en sí mismas y un poder muy grande también de ayudar a más personas y a toda su comunidad. Entonces, desde el hecho de dar discursos y los informes, por ejemplo, y verlas cómo van creciendo en el camino, que se vuelven más seguras, que incluso, y lo voy a decir con mucho orgullo, que incluso sobresalen más que los esposos, o que dan un mejor informe o un mejor discurso que el esposo. Para mí, o sea, es como de wow, o sea, es decirles también, imagínate que tú también puedes ser la presidenta municipal, ¿no? Y se lo decía apenas a Lupita Cuautla en Cholula, porque hace 3 años que me acerqué a ella, que era presidenta del DIF, le dije, presidenta, si tú haces un trabajo extraordinario, ¿por qué no imaginarte tú como la siguiente presidenta municipal? Y hoy es la presidenta municipal de San Andrés Cholula. Entonces, el que ellas se la crean y el ir por más allá que... y no porque esté mal, ¿no? O sea, al contrario, sino porque realmente se visualicen y tengan ese liderazgo para poder ocupar
otros cargos públicos u otros cargos privados y en donde sea otros cargos de liderazgo, eso a mí me enorgullece muchísimo y yo ahorita pues me enfoqué en la parte de políticas públicas o lo comentaron así, pero he asesorado a muchos líderes y muchas lideresas y también doy capacitaciones para líderes de, por ejemplo, Grupo Salinas, Audi, Volkswagen y demás. De hecho, bueno, el prólogo está escrito por Ninfa Salinas, que es una de las mujeres más poderosas de nuestro país y a quien admiro muchísimo. Y creo que ese debería ser nuestro mayor incentivo, ¿no? Vernos crecer, ayudarnos, impulsarnos y estar muy orgullosas de lo que somos y de a dónde podemos llegar a ser. Y yo te agradezco mucho que hayas venido también. Gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias por su aportación. Es muy valiosa. Nos da muchísimo gusto que haya compartido con nosotros en este día. Gracias. Entonces, pasamos a la entrega de constancias, por favor. Dan. Trae el lente más grande que la cámara. Sí. Yo quiero esas fotos. Gracias. Muchas gracias. Aquí tienes su Muchas constancia. gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.